Buenas tardes a todos, bienvenidos los que se han ido incorporando y me vais a permitir que voy a inclinar esto un poco más porque como soy bajito, si esto está muy alto, pues no me veis a mí o incluso cuando graban se ve solo Atril, así que lo inclinamos un poquito más. Muy bien, pues hoy tenemos una enseñanza. Bueno, espero que sepáis disculparme porque en mi afán por preparar algo bueno, debido a que creo que lo merecéis por el hecho de estar aquí, y en lugar de estar en cualquier otro lugar donde podíais estar y haber hecho el sacrificio en un domingo, en agosto, estar aquí, pues he querido preparar una enseñanza con una buena sustancia, pero quizá a lo mejor sea un poco extenso. Pero bueno, seguro que allí de producción me levantarán allí el cartel y me dirán, corta ya, que te enrollas mucho. Así que hoy voy a estar hablando, se titula Culpable yo. Y voy a estar hablando sobre la justicia, voy a estar hablando sobre el sentimiento de culpa, vamos a estar compartiendo viendo qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a estos términos y cuál es la posición de Dios con respecto a la justicia, a la culpabilidad del hombre. Para comenzar, veremos un vídeo, es un vídeo que realizó una organización que se llama Experimento Comparte. Es una organización que se dedica a estudiar al ser humano cuando enfrenta la realidad de un mundo mal repartido. Como sabéis, hay una parte de la humanidad que tiene muchísimo y hay otra parte de la humanidad que no puede apenas ni comer. Incluso, diría más, mueren de hambre. Y este experimento se realiza con unos niños. Lo explico, dura muy poquito el vídeo, un par de minutos, y lo explico para que lo podáis aprovechar bien desde el primer segundo. Es un experimento en el que se graba, dos niños están en una sala con una mesa y se les dice que ahí tienen la merienda, que va a venir alguien que está tardando, que tienen que esperarse, pero que mientras que vayan merendando. Y cada niño tiene su plato cubierto, con algo que cubre el plato. Cuando se va la maestra o la instructora, cada niño abre y se encuentra que solo uno tiene un bocadillo, el otro no tiene nada. Y se hizo con 20 niños, vais a ver el experimento y vais a ver el resultado, qué pasa, cómo actúan, qué hacen estos niños. Así que adelante por favor, si podemos entrar el vídeo y lo vemos. No, tú al otro lado, tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí, vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. Vale. Vale. A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contad hasta 3. 1, 2, 3. ¿Qué? Ahora no. ¿Es esto o este? Este. Y vamos a hacer magia. Bájate. Pues de los 20 niños con los que se hizo la prueba, los 20 niños compartieron su merienda.
Y he escogido este vídeo porque vemos unos niños que tienen un sentido de justicia. No es justo que yo tenga merienda y mi compañero no. No es justo. Sienten compasión, sienten esa, como hablaré más adelante, culpa buena que te hace despertar, que viene de tu conciencia y te dice, no es justo que yo me coma el bocadillo y que el otro no tenga nada. Voy a compartirlo. Actúan pues perfectamente, hacen lo correcto, sin dramas, sin reproches, sin acusaciones, felices. No se reprochan, no se culpan, no actúan bajo una culpa buena que les lleva a actuar según su conciencia, su sentido de justicia. Y deberíamos aprender mucho de estos niños, porque si hiciéramos más caso a la justicia que sentimos en nuestra conciencia, en nuestro interior, y actuáramos más justamente de acorde a esa justicia, ese sentido de justicia que todos los seres humanos tenemos, porque Dios ha puesto en nosotros. Dios nos ha dado una conciencia, Dios nos ha dado un sentido de justicia, y si actuáramos más acorde con esto, pues seguramente pudiésemos reproducir esto en toda la humanidad, nadie se estaría muriendo de hambre, porque hay el doble de los recursos necesarios para alimentar a toda la humanidad. La culpa buena nos ayuda a actuar en coherencia, que lo que pienso, lo que digo y lo que hago es lo mismo. Es vivir en armonía, es vivir en paz. Es, como dice en la Escritura, en la palabra de Dios, es vivir con dominio propio. Y tiene que ver con una actitud en la que lo que yo hago es lo mismo que lo que digo y es lo mismo que lo que pienso. No le digo a Rosa Ibáñez, uy, qué camiseta más chula que traes. Y en realidad pienso, oh, ¿cómo le queda? Uf, si se hubiese visto en el espejo, madre mía. Digo que soy cristiano, o digo que amo, o digo que para mí primero es Dios, o manifiesto ciertas cosas, pero hago otras. No hay una asociación, no hay una coherencia entre lo que hago, lo que digo y lo que creo. En cambio, la culpa la culpa buena me hace actuar conforme a lo que siento, a lo que pienso en mi interior. Pero no siempre se vive así, con este sentido de justicia ni con esta culpa buena. De hecho, cuando no seguimos a nuestra conciencia, cuando no hacemos lo que creemos que es justo, esta culpa se acaba volviendo contra nosotros. Todos acabamos sintiendo culpa. Y cuando no actuamos con la culpa buena, justo cuando toca actuar, hacer o no hacer, hacer lo correcto o no hacer lo incorrecto, y nos dejamos en esa disociación entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos, surge la culpa que permanece en nosotros y que puede incluso volverse permanente, crónica, y que nos hace sentir mal, se vuelve tóxica, sobre todo cuando no existe perdón. Y dejadme que os ponga algunos ejemplos. Voy a mencionar durante esta tarde algunos ejemplos, la mayoría son reales, no es de nadie que esté aquí, he cambiado los nombres. Antonio. Antonio es un hombre que robó varias veces y le pillaron. Y está en la cárcel. Enfrenta una condena de 10 años. Va por el año 9. Le queda un año por salir. Pero ha perdido incluso la oportunidad de salir en libertad condicional, porque ha boicoteado su libertad condicional, portándose mal para no salir. De hecho, le queda un año por salir y podría estar contento, pero está en una depresión. No quiere salir de la cárcel, ni siquiera quiere seguir viviendo. ¿Y qué le pasa a Antonio? Robó,
va a cumplir su condena completamente, pero está en depresión, no quiere salir de la cárcel, ni siquiera quiere seguir viviendo. Juan engañó a su esposa. Ella se enteró, pero le ha perdonado. Están intentando reconstruir su matrimonio, pero él ya no ha vuelto a ser el mismo. Él está en casa, va a casa, está con ella, pero no se comunica, está aislado, no duerme bien, siente mucha ansiedad, además tiene ataques de ira, está como amargado, y ella ya incluso está pensando que en realidad él ya no la quiere, que no quiere rehacer este matrimonio. Piensa que solo está con ella ya por un sentido del deber. Otro caso, Ana. Ana abortó siendo jovencita, 16 años, tiene 18. Ha perdido la ilusión por vivir, no tiene ganas de vivir, tiene una tremenda apatía, no quiere hacer nada con su vida, tiene ataques de ansiedad frecuentes, no sabe lo que le pasa, no sabe cómo solucionarlo, pero no tiene ganas de hacer nada, no duerme bien, tiene ataques de ansiedad y no consigue hacer nada con su vida. Y finalmente, Sonia. Sonia hace muchos años que no se habla con su hermana, porque le robó el novio. Pero ahora Sonia también padece ansiedad, insomnio, tiene múltiples dolores en todo el cuerpo, se enferma con facilidad, pilla todas las gripes, todos los virus los pilla ella, tiene mucho dolor de cabeza, tiene la presión alta, la presión sanguínea alta y se enferma por cualquier cosa. ¿Qué les hace vivir con depresión, con estrés, con ataques de ira, con ansiedad, con angustia, con apatía? ¿Qué les tiene enfermos físicamente? En este caso, a los 4, el sentimiento de culpa. Dejadme que os muestre una definición de culpa. Culpa es el sentido de haber hecho algo incorrecto o de no haber hecho lo correcto. Es aquel sentimiento que te queda cuando no has hecho lo correcto o has hecho lo incorrecto. Tienes ese sentimiento cuando, según tu conciencia, has fallado. Es un sentido de estar en deuda. Uy, tenía que haber ido. Tenía que haber hecho. Y sientes que estás en deuda con esa persona. Sientes que no estás pasando suficiente tiempo con tu esposa. Sientes que no estás dedicando suficiente tiempo a tus hijos. Y te acompaña un sentimiento de culpa. Sientes que estás en deuda, que les estás debiendo tiempo. O que ya llevas mucho tiempo llegando tarde al trabajo o saliendo demasiado pronto. No estás dando las 8 horas por las que te pagan. Y ya te sientes mal, sientes culpa porque estás en deuda. Estás debiéndole tiempo, esfuerzo, respeto, honestidad a esa persona, a esa organización y te sientes mal. Y hay 2 tipos de culpa. La culpa, el sentimiento de culpa no es solo hacia mí. Hay un sentimiento de culpa que tiene que ver conmigo, en donde yo me imputo la falta y la deuda, es decir, yo he fallado, yo estoy en deuda, yo no he hecho lo que tenía que hacer o he hecho algo que no estaba bien. Y cuando no se procesa esa culpa, cuando no se encuentra el perdón y la paz, esa culpa se vuelve, cuando es hacia mí, en remordimiento. ¿A nadie le ha pasado que te levantas por la noche, en la madrugada, pensando en algo que debías hacer y no hiciste, en una llamada que debes, en una disculpa que debes? Durante el día no te das cuenta y vuelve a venirte la situación y dentro de ti
tendrías que pedir perdón, deberías ir, deberías hacer, es que no lo hiciste bien. Y eso queda en forma de remordimiento. Y eso muchas veces acaba convirtiéndose en una actitud hacia nosotros mismos de autorrechazo, de castigo, de severidad excesiva, una autocrítica destructiva. Empiezas a hablarte y a tratarte mal. Es que mira que soy tonto, es que mira que soy imbécil, es que mira que desde luego es que ya está bien y ya está bien lo que me pasa y por qué soy así. Y empiezas a hablarte y a tratarte mal contigo mismo. Todo este remordimiento, esta culpa que no se ha solucionado, que está dentro de ti, se va cronificando y va trayendo enfermedad física, va trayendo problemas físicos, incluso problemas emocionales y problemas físicos. Pero la culpa también puede ser hacia otros. Culpamos a otros. Imputo la falta y la deuda a otra persona. Es que no me llamó. Es que no me dijo. Es que se montaron la fiesta y a mí no me llamaron. Y imputo la culpa, la falta a la otra persona, al esposo, a la esposa, a mis hijos, a quien sea, y les pongo una deuda. Me debieron llamar, me debieron respeto, me debieron atención, me debió amor, me debe ternura, me debe cariño. Es que este hombre es un tocho, que no hay manera que me dé una caricia, que me dé una ternura. Es que siento que me debe amor, que me debe cariño, que me debe una llamada, que me deben algo. Y imputo la deuda a la otra persona. Y esto, cuando la culpa no es hacia mí, sino es hacia otro, puede convertirse en resentimiento. Me quedo resentido con esa persona. La veo y, hola. Ya no la trato igual, ya no le hablo igual. A mi esposo, a mi esposa, le dejo un par de días sin hablarle, la cara bien seria. Tiene que purgar un poquito, hombre, que no se quede de rositas, hombre, que lo que ha hecho no está bien, que se dé cuenta. Voy a hacérselo purgar un poquito. Y empieza a venir falta de perdón, amargura, rabia contenida, crítica. De repente nos encontramos, sí, esa que no me llamó para la fiesta de su cumpleaños. Ahora es una bruja. Antes éramos muy amigas, pero ahora es una bruja, porque no me llamó a la fiesta de su cumpleaños. Y empezamos a actuar con una severidad desmesurada. Le guardamos rencor, hay resentimiento, y entonces ya estamos encima de todo. Y el plato no lo recoges. Que se va solo a la cocina. ¿Tú qué te crees? Y aplicamos una severidad excesiva hacia la otra persona. ¿Qué determina si hay culpa? ¿Qué determina si yo soy culpable o el otro es culpable? La Biblia nos enseña que nuestra propia conciencia es la que determina si soy culpable de algo o no lo soy. Y esta conciencia está formada por criterios, por valores adquiridos, principalmente en mi infancia. Aquello que mis padres me enseñaron que está bien y que está mal. Esto no se hace, esto no se dice, esto... Y a veces, incluso ya somos adultos, conocemos el Evangelio, leemos la Biblia, pero parece que lo primero que nos enseñaron está más fuerte incluso que lo que ahora estamos leyendo que me dice la Biblia que está bien o que no está bien. Y queda guardado en nuestro interior y es nuestra conciencia la que se guía por esos argumentos, criterios, creencias, valores de lo que está bien y de lo que está mal. Eso quiere decir que para algo que para mí está mal, a lo mejor para ti no lo está. Algo que para ti está mal, a lo mejor para mí no lo es. Fíjate qué melenas me trae. Pero para él esas melenas están la mar de bien. Para mí, que me enseñaron que un chico tiene que ir con el pelo corto, esto no puede ser. Y empezamos a juzgar, porque todos tenemos dentro un sentido de justicia,
tenemos hambre y sed de justicia. Y empezamos a juzgar según cada uno de nuestros criterios y empezamos a culpar a otros o culparnos a nosotros mismos según esa escala de valores, de criterios, de lo que está bien, de lo que está mal. Por eso puede ser muy subjetivo y depende de cada persona el que algo esté bien o que esté mal. Por otro lado, puede haber una culpa real o puede ser una culpa falsa, pero te sientes igual. Puede ser que te sientas culpable por algo que no eres culpable. Imagínate que te dicen, Rosa, que antes cuando has cogido el coche no te has dado cuenta, pero has atropellado a una persona. Y es mentira, le estoy jugando una broma. Y empieza a sentirse culpable y no he parado y no lo he visto y ya está bien, no tenía que haber cogido el coche y empieza a sentirse mal. Puede ser real o puede ser falsa, pero se siente mal, se siente culpable. Los síntomas emocionales de la culpa: depresión, ansiedad, angustia, estrés dañino, ira contenida, victimismo y apatía. Es todo lo que experimentaban esos casos que os he dicho antes. Depresión, ansiedad, estrés, ira, rabia contenida, explotas cuando menos te lo piensas, es porque estás guardando falta de perdón, estás guardando la deuda, la culpa a otra persona o a ti mismo, no te has perdonado y empiezas a saltar con ataques de ira a todo el mundo, rabia contra todo el mundo. Pero también hay síntomas psicosomáticos, dolores de cabeza, presión sanguínea alta, dolores de espalda, problemas digestivos, un sistema inmunológico débil o alergias, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto por causa de ese sentido de justicia que todos tenemos en nuestro interior y por esa conciencia que Dios nos ha dado por no estarnos guiando por una culpa buena. La culpa que experimentaron esos niños cuando vieron que ellos, uno tenía y el otro no, sintió una culpa buena, un sentido de justicia que le llevó a actuar y a decir, oye, toma la mitad, voy a compartirlo. Dios nos ha dado un sentido de justicia, Dios nos ha dado una conciencia cuando no actuamos según ella y nos empezamos a sentir culpables y cuando no procesamos esa culpa con perdón, se vuelve tóxica, nos enferma emocional y físicamente. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? Una manera de pensar, de sentir y de actuar contraria a Dios. Cuando actuamos en contra de lo que es justo, viene la culpa. Dios nos ha dado este sentimiento de culpa como algo sano para, hey, no voy a dar ese paso, eso está mal. Hey, no voy a ser egoísta, voy a compartir mi bocadillo. Pero cuando no nos guiamos según nuestra conciencia, según la justicia, según la palabra de Dios, esa culpa se vuelve tóxica, se vuelve enfermiza, nos hace daño, nos enferma, nos daña. Nos causa un montón de problemas emocionales, incluso de problemas físicos, y daña nuestras relaciones con otras personas. Nos pone mal con la gente, nos pone mal con nosotros mismos. Y el ser humano cada vez más y más vive con esos sentimientos de culpa sin solucionar, sin procesar. Y hoy quiero hablaros de otro tipo de culpa. Además, la culpa inducida. Es hacer sentir culpable a alguien para manipularlo. En sistemas religiosos es muy usado. En la religión mal usada se usa mucho para controlar a la gente, para hacer que la gente sea mejor. Hablaba una vez con alguien y me decía, oh, me encanta ir a esa iglesia porque te pegan de caña, ¡guau! Sales que te sientes por los suelos, bien culpable. Pues dime dónde es para no ir nunca. La culpa no puede ser el agente de cambio.
Dios nos da una propuesta mejor. Es un cambio del corazón. Dios promete darnos un corazón nuevo. Dios promete actuar en donde ni la psicología, ni la terapia, nada puede llegar en lo más profundo de nuestro corazón y escribir allí su ley, sus mandamientos, lo que está bien, lo que está mal, para que eso guíe cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. No cambiar mi comportamiento sin cambiar el corazón, solo por miedo al castigo, solo por miedo al infierno, solo por miedo. Un cambio externo sin cambio de corazón, por sentir culpa, por amenazarme con el infierno, por amenazarme con el purgatorio, por amenazarme con lo que sea, con un castigo divino. Dios y Jesús manifestó, cuando estuvo entre nosotros, que estaba totalmente en contra de este tipo de manipulación. Quiero decirte que se usa en la religión, se usa en la educación en casa, se usa en las escuelas, el hacer sentir culpa a la gente para que cambie. Y quiero decirte que Jesús mismo, habló de todo esto. Y quiero que vayamos juntos a Mateo, el capítulo 15. En esta historia, Jesús está con sus discípulos y vienen unos fariseos y se acercan a Jesús. Otras veces se acercaban directamente a los discípulos, pero en este caso se acercan a Jesús para hablarle y decirle, mira, y le dice, se acercaron a Jesús, versículo 1, fariseos que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Vienen con culpa, con acusación, con condenación. ¿Qué era este rito? Este rito no estaba escrito en la Biblia. No fueron los mandamientos que Dios dio. Fueron posteriormente que fueron añadiendo ritos y maneras prácticas de cumplir esos mandamientos de Dios. Pero los fariseos y los escribas eran conocidos por haber rizado el rizo y hacían vivir a la gente de una manera casi inhumana, teniendo que cumplir más de 600 normas que afectaban al diario vivir. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tienes que lavarte las manos antes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero no como una recomendación. Hombre, es bueno lavarse las manos antes de comer, ¿eh? Es bueno. Claro que sí, pero no como una recomendación, sino que como que quebrantabas la ley de Dios si no hacías eso. Y no estaba escrito, pero ellos actuaban así, manipulando a la gente. La religiosidad, hay gente que usa la religión, la convierte en religiosidad y la usa para controlar a la gente, para que la gente esté controlada por ellos como mediadores entre Dios y su congregación. Y lo que ellos dicen es lo que va a misa, como decimos aquí. Y en este caso, Jesús les contesta, y no les contesta nada que ver con lavarse las manos. De hecho, después, si quieres en casa lo lees, a sus discípulos sí que le preguntan, oye, ¿y qué pasa? ¿Es verdad? ¿Y con esto de lavarse las manos qué pasa? Y Jesús les explica. Pero aquí Jesús les contesta con una pregunta, como la mayoría de las veces hacía. Venían a preguntarle y les contestaba con otra pregunta. Y en este caso les contesta y no tiene nada que ver con lavarse las manos. Les habla de esa actitud, de esa manera de poner culpa inducida en la gente para manipularla. Y les dice en los versículos del 3 al 6, Jesús les contestó, ¿y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Uy, Jesús, ¿de qué estás hablando? Dice, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Vosotros, en cambio, enseñáis que un hijo puede decir a su padre o a su madre,
Cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dado como ofrenda a Dios. En este caso, anuláis con la tradición la palabra de Dios de honrar a su padre y a su madre. Hipócritas. Habláis una cosa, pero creéis otra. ¿De qué estaba hablando? Los escribas se habían inventado algo para ganarse el favor del pueblo, y es que en aquella época, sin jubilaciones, sin pensiones, sin nada, más que nunca había que trabajar el honra a tu padre y a tu madre. Cuando ya eran ancianos, cuando no podían ganarse la vida, los hijos tenían que hacerse cargo de sus padres, sobre todo de las mujeres, de las viudas, que al ser mujer, si quedaban solas, quedaban totalmente desprotegidas, totalmente. Y sí que es verdad que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, mira, tienes que hacerte cargo de tu madre, tienes que ayudarla en la comida, en dónde va a vivir, tienes que hacerlo porque está desvalida, no hay pensión, no hay jubilación, no hay seguridad social, no tiene nada, ha perdido su marido, lo ha perdido todo, tienes que ayudarla, tienes que hacerte cargo. Pero los escribas echan la ley, echan la trampa. Y los escribas se inventan algo para ganarse el favor del pueblo y decirle, mira, si tus padres te piden ayuda, tú diles, no, es que yo esto lo he dedicado, lo he consagrado a Dios. Y entonces ya no estás obligado a dárselo a tus padres. Y no es que lo hayan dado como ofrenda en el templo. A veces sí, iban a medias con el sacerdote, con el escriba. Vamos a medias. Pero así mis padres no se lo quedan. No estoy obligado a dárselo porque lo he consagrado al Señor. Y a veces incluso, pues yendo a medias con el sacerdote, y de esta manera, si sus padres le pedían comida, le pedían algo, no, es que esto está consagrado al Señor. Y esto se lo habían montado los escribas, los que obligaban a lavarse las manos, los que culpaban, los que condenaban a la gente, pero ellos mismos eran hipócritas y manipulaban con la culpa al pueblo como a ellos les convenía. Por eso Jesús les habla directamente contra este sentido. Es un claro caso de culpa falsa, de culpa inducida, el de lavarse las manos. Pero también en el otro caso es un caso de justificación. Es un mecanismo que usamos para paliar el efecto de la culpa. Me siento culpable, sí, claro, pero es que no tenía tiempo. Sí, claro, pero es que voy muy cansado. No, sí, claro, pero es que está muy lejos. No, sí, claro, pero es que llevo toda la semana trabajando. ¿Cómo voy a ir? Tu conciencia, y si has recibido a Dios, el Espíritu Santo dentro de ti te redarguye. Tu conciencia te habla, el Espíritu de Dios te habla, tu sentido de justicia te habla. Y ante esa culpa usamos la justificación. Lo que hacía esa gente, no, si es que lo he consagrado a Dios. ¿Cómo te lo voy a dar, papá, mamá? Yo te lo daría, pero es que lo he consagrado a Dios, entonces ya no lo puedo dar. Buscaban justificación para paliar el efecto de la culpa. En otros casos hay religiones que se inventan lo del karma, ¿verdad? Y tienes que vivir un montón de vidas para ir purgando tus fallos. Y después de esto yo me reencarno en un abejorro. Y entonces llevando el polen de una plantita a otra flor, pues voy redimiendo, voy purgando mi culpa. Y si me porto bien, a lo mejor me reencarno en un cisne, que es más bonito, o en un águila, y después otra vez volveré a ser hombre, y después a lo mejor seré una mujer, y después cuidaré muchos niños, y tienes que ir teniendo vidas, porque hay que ir purgando esa culpa, esa deuda. ¿Cómo se soluciona? Pues hay gente que se ha inventado cosas, se ha inventado historias, maneras de purgar la deuda. Como los católicos se inventaron en su momento el purgatorio, purgar la culpa. Porque la culpa es algo que afecta al ser humano, es algo que le afecta emocionalmente, que le afecta físicamente, que no está resuelto, porque Dios ha puesto en nuestro interior la conciencia, un sentido de justicia.
Y si no lo satisfacemos, surge el sentido de culpa. Y en lugar de afrontarlo, lo justificamos. Y si no nos inventamos el karma, y si no nos inventamos que hay que reencarnarse 50.000 veces para ir purgando todas las cosas malas que he hecho, a ver si así algún día ya equilibro el saldo, ¿no? El debe y el haber. Ya está. Ya he purgado suficiente mis fallos y mis defectos. Y cuando no, se inventan el purgatorio. Allí, las almas están allí, en el limbo, purgando. Es un medio infierno, no se pasa del todo mal, pero se pasa mal. Y ahí, mira, hay que pasar años y años para ir purgando la culpa de tus fallos, de tus errores, de esa justicia que no has satisfecho y que tu propia conciencia te acusa. Y vemos en otra historia, que hemos hablado algunas veces, un caso de culpa real. Aquí vemos a Jesús saliendo y diciendo, esto es culpa falsa, culpa inducida, estáis manipulando al pueblo con la culpa falsa. Estáis usando las leyes que no son de Dios, sino tradición de hombres, para justificar vuestra culpa por no estar honrando a vuestro padre y a vuestra madre. Os habéis inventado esta ley para justificaros, para acallar la voz de la culpa. Pero ahora hay otra historia en donde de verdad hay una mujer que comete pecado, que sí, que es culpable. Y esa historia es muy conocida, se encuentra en Juan, el capítulo 8. Una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la ley dice que tiene que ser apedreada. Pero bueno, le traen a la mujer, al hombre, supongo que todos harían así, y corre, vete. Pero pillan a la pobre mujer y la llevan a Jesús para probarle. Aquí Jesús se va a tener que mojar, porque va de amor a amor, es el maestro amor, pero aquí se tiene que mojar, porque la ley dice que hay que apedrearla. Aquí hay que hacer algo con esta mujer. Y se la traen, y dice que están todos allí. Y Jesús dice que está escribiendo en la tierra. Y todos allí, la ley dice que hay que apedrearla. Venga, ¿qué hacemos, Jesús? Di. Y Jesús, pues casi sin levantar la mirada, dice, el que esté libre de pecado, el que no haya cometido ningún error, que tire la primera piedra. Y ese sentido de justicia y esa culpa sale en cada uno de ellos. Y uno a uno tenían la piedra en la mano y la van soltando, hasta que incluso el más anciano la suelta y se va. Porque su conciencia les está diciendo que esté libre de culpa, por cuanto todos hemos pecado y todos estamos apartados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y tienen que irse. Y ahí está Jesús con una mujer culpable de verdad. Juanjo, es culpable. Esto no es culpa falsa, esto no es culpa inducida, esto no es justificación. Esta mujer es culpable. ¿Qué pasa con esto? Fíjate que dice Jesús. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ya nadie te condena? Y la mujer le dice, nadie, Señor. Y le dice, tampoco yo te condeno. ¡Wow! Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y Jesús demuestra a lo que vino, a traer perdón, a solucionar de una vez y para siempre el problema de la culpa en el ser humano, el problema de la justicia no satisfecha, el problema de una conciencia que te acusa cuando haces algo que no está bien y que te llega incluso a enfermar. Pero perdonar no significa llamar a lo malo bueno. Por eso le dice, pero mira lo que has hecho, mira lo que te ha costado, no vuelvas a pecar. No sigas este camino, no sigas este estilo de vida. Aplica gracia, amor y perdón, pero también
le da la verdad de la palabra de Dios. No lo hagas más. Cuando la culpa se instaura como un sentimiento de ser inadecuado siempre, es una asociación que hacemos y nos puede venir desde pequeños, cuando para educarnos siempre nos reprochaban, nos manazas, es que ya está bien, siempre reprochaban, nos condenaban, nos hacían sentir culpables. Ese gesto airado en donde se transmite no solo que lo que has hecho está mal, sino que tú eres malo. Y el ser humano crece bajo ese ambiente y queda instaurado un sentimiento de ser inadecuado. Hago cosas mal, soy malo. La culpa no procesada, no solucionada, puede llegar a traer esos problemas. Tener una culpa tóxica que queda instaurado en nosotros ya como un sentimiento de soy malo, soy inadecuado, yo es que no sirvo, no valgo. Queda instaurado. La culpa no procesada nos lleva a sentirnos inadecuados, no servimos, no valemos, somos malos. Son personas que siempre piensan que cuando algo va mal es por culpa suya. Son personas que cuando alguien les da un desaire, no me ha saludado. Ay, a ver si estará enfadado conmigo. Uy, no me han llamado. Uy, no me han dicho nada. Ya no piensan en mí, ya no me quieren. Siempre piensan que son menos importantes que los demás. Siempre piensan que están en deuda. Siempre piensan que cuando algo no va mal es culpa suya. Siempre piensan que si alguien no les saluda, no les llama, es que ya no les quieren, es que ya no están por ellos. Hay varios casos que he podido tratar. Y hay una persona en concreto, una señora que tenía unos 55 años aproximadamente, le voy a llamar María, y ella viene a mí porque tiene una depresión galopante, tiene una depresión impresionante, triste, abatida, muchos problemas físicos, y yo intento hablar con ella, y ¿desde cuándo está así? Desde que murió mi madre. Quizá a lo mejor es que echa de menos a su madre. Y empiezo a hablar con ella, bueno, y me explica, ¿no? Y me empieza a justificarse, no, es que la vida, es que esto me pasa así, es que me pasa así, es que toda mi vida he sido una desgraciada. Y empieza a explicarme y tal, ¿no? Y yo no sé de dónde está viniendo esa depresión. Yo no le estoy comprando su historia. No me creo que la causa sea lo que me dice. Yo estoy sintiendo dentro de mí que no es eso. Y sigue y sigue. Y entonces le pregunto por la muerte de su madre y le pregunto, bueno, ¿y cómo murió? ¿Y cómo fue? Y se le cambia la cara. Una mujer que parecía dulce, tierna, abatida. Levanta la mirada, me pone una mirada de odio, de rabia, le cambia la expresión del rostro y me dice, mi madre murió por culpa mía. ¿Qué pasó? Mi madre estaba enferma, yo la cuidaba, yo la atendía, pero una noche, pues en lugar de... siempre me desplazaba a su casa, pasaba las tardes con ella, me quedaba muchas veces a dormir en su casa. ¿Y tú dónde vives? No, yo estoy casada. Pero yo iba y muchas veces me quedaba allí, pero claro, mi marido me reclamaba, me decía, oye, no puedes dormir siempre con tu madre, que se venga aquí tu madre. Mi madre no quería vivir con nosotros, ella quería vivir sola, y yo estaba siempre con ella y dormía allí con ella. Y esa noche me encontraba mal, tenía un malestar tremendo, me sentía súper enferma y me tuve que ir a casa. Y esa noche le dio un ictus y murió. Por lo tanto, si yo hubiese estado allí, hubiese podido llamar a la ambulancia y seguramente, a lo mejor, la hubiesen salvado.
es culpa mía. Mi madre murió por culpa mía. Hacía 10 años de eso. ¿Cuál era la causa de su depresión? Se sentía culpable por la muerte de su madre. Se había atribuido ella la causa y la deuda. Y le dije, mira, ya sé por qué tienes una depresión. No te estás perdonando por aquello. No voy a juzgar si eres o no culpable. Cada uno su conciencia. Pero si no te perdonas, no vas a salir de esta depresión. Cada vez te vas a poner peor, te vas a enfermar, vas a acabar muy mal si no decides perdonarte. No puedo perdonarme. Entonces le dije, ¿usted cree en Dios? Sí. Le expliqué el plan de la salvación, le expliqué por qué podía perdonarse. Y le dije, ¿estás dispuesta a perdonarte para salir de esta depresión? No. Yo me merezco esta depresión porque la culpa es mía. Y no quiso perdonarse y todavía sigue con depresión y muy enferma. Ese orgullo de mantenerse con la culpa y de decidir purgar ella misma por sus pecados, purgar ella misma por sus errores. Pero podría contaros otras historias en las que le tengo que decir a la gente, mira, no vas a salir de esta ansiedad, de esta presión sanguínea alta, no vas a salir de este sistema inmunológico tan bajo, no vas a ponerte bien si no perdonas a tal persona. Eso es imperdonable. Lo que me ha hecho no se puede perdonar. Y prefieren seguir enfermos, seguir dolidos, seguir muriéndose por dentro antes que perdonar. Prefieren seguir haciendo purgar al otro esa deuda, esa falta, esa culpa que le han asignado. Eres culpable por lo que me has hecho. Y antes de terminar, quiero darte una lista de comprobación para que sepas si padeces de culpa inducida o de un sentimiento de inadecuación. Es decir, de ese, como hago cosas malas, soy malo. Llevo demasiado tiempo con el sentido de culpa. Llevo demasiado tiempo culpándome y esa culpa se ha vuelto tóxica y soy una persona ya que me siento inadecuada, siento que soy menos que los demás, siento que no valgo tanto, siento que soy malo. Y esa culpa no procesada, esa culpa se vuelve tóxica y esa culpa acaba afectando a tu manera de pensar, tu manera de sentir, incluso físicamente te afecta de esta manera. Voy a ir citando algunas afirmaciones y tú puedes ir diciendo sí o no, si eso te pasa, si te sientes así o no. Pienso que soy egoísta o me siento incómodo ¿cuándo? Es decir, tú no te sientes bien, te sientes incómodo, incluso piensas que eres egoísta, si, uno, me dan atenciones. Cuando alguien te da alguna atención, te regala algo, hace algo por ti, que no sé si aceptarlo. Me siento mal que hagan algo por mí. Me siento mal o siento que soy egoísta si pido ayuda. Oye, pero ¿por qué no has dicho nada? Ay, no, yo es que nunca, no, yo pedir ayuda, no, yo no. Pero ¿por qué no nos has dicho que no podías venir? ¿Por qué no nos has dicho que te faltaba esto? No, es que yo me siento mal cuando pido ayuda. ¿Por qué no has llamado para decir que no venías, que te pasa esto, que estás en el hospital, que... No, yo no. O quizá te sientes incómodo cuando te lo pasas bien. Una persona, una vez alguien me dijo, es que no sé si debo ir de vacaciones. ¿Por qué? Fíjate que vamos a un crucero con mi marido, pero es que mis hermanas no van a ir de vacaciones este año. ¿Y? Que yo me voy a un crucero y ellas no van a ningún lado. Bueno, ellas tienen su vida, tienen sus esposos, tienen
tienen sus elecciones, ¿no? de vida. No, pero te sientes mal cuando te lo estás pasando bien. O te sientes incómodo si no estás siendo productivo. He hablado con, sobre todo, muchas mujeres que no pueden sentarse. Estar en casa, sentada en el sofá, ¿qué dices, Juanjo? Tengo que hacer una lavadora, tengo que planchar, tengo que preparar la comida de mañana. ¿Qué dices con la de cosas que hay que hacer? Yo no puedo estar sentada viendo un poco la tele, hay muchas cosas por hacer. Uy, ¿qué dices? Te sientes incómoda si no estás siendo productiva. O cuando alguna vez gastas dinero en ti mismo. Siempre es comprar cosas para casa, para los niños, para esto, pero, 10 euros con el vestidito del mercadillo, esto es para mí, no sé. Te sientes mal cuando haces lo que te gusta. Te sientes súper incómodo cuando no haces las cosas perfectas. Cuando las cosas no te salen perfectas, te sientes mal. Te sientes mal si la... No, pero es que el vaso va aquí. No, pero no, es que va aquí y así. Cuando las cosas no están perfectas, te sientes mal. O cuando cometes algún error, es el fin del mundo. Me he dejado la leche. No he comprado la leche en el súper. Te sientes fatal, horrible, horrible. Te sientes egoísta o te sientes incómodo cuando eres amado. O cuando vas el primero. Conocí a una persona que no le gustaba jugar a juegos de equipo, ni a bolos, a lo que fuera, porque en cuanto ganaba se sentía mal. Entonces, tiraba mal. Ir el primero, ganar, le hacía sentir mal. Te sientes incómodo o piensas que eres egoísta cuando tienes que decir no. Es que me lo ha pedido. Es que, ¿cómo le digo yo que no? Pero es que no hay otras personas. Oye, pero es que no puede. Sí, claro, pero es que, ¿cómo le digo yo que no? Y no dices que no. Y venga, te haces cargo de todo. Y de la faena de todo el mundo, de los disgustos de todo el mundo, de los problemas de todo el mundo. Tú te vas haciendo cargo, eres el container. Te vas haciendo cargo de todo lo que le pasa a la gente. Te sientes mal cuando estás con sobrepeso. Te sientes mal si te ves flaco, flaca. Te sientes mal si tienes deseos de intimidad sexual con tu cónyuge. Te sientes incómodo, te sientes mal cuando no estás de acuerdo con tus padres o con las figuras de autoridad. Y tu madre o tu padre sigue mandando en tu casa más que tú y tu esposo. Porque no sabes decirle que no. Porque no sabes poner límites, no sabes decirle que no a tu padre o a tu madre, o a tu suegro o a tu suegra. Y ellos acaban mandando más en tu casa que tú mismo. O una figura de autoridad. No sabes no estar de acuerdo, que estén llevar la contraria a una figura de autoridad. Te sientes mal cuando te defiendes a ti mismo. Oye, pero si es que esto está mal, si no te lo han dado bien, pues reclama. No, yo me voy y ya, da igual. Te sientes mal cuando te valoran. ¡Ay, qué bien has cantado hoy! Y entonces, la gloria para el Señor, hermano. Te sientes mal cuando te elogian. ¡Ay, qué guapa que vienes hoy! Fíjate qué blusa más bonita. Te sientes mal cuando alcanzas el éxito. Te sientes mal cuando suples tus necesidades. Siempre primero es el esposo o siempre primero tus hijos, tú la última, y nunca llega para ti, nunca es suficiente, nunca llega suficiente para ti, tú la última en todo. Mira, si contestaste que sí a 4 o más de estas afirmaciones, 4 o más, es que tienes culpa tóxica. Tienes un sentimiento instaurado
de inadecuación. No voy a preguntar cuántos contestaron sí a 4 o más de estas afirmaciones. Tienes un problema con la culpa. Si eres cristiano, sigues viviendo por obras y no por gracia. Sigues imputándote deuda y culpa. La mala, no la buena que hemos visto al principio con los niños, la mala. Sigues sin vivir según tu conciencia te dice lo que es justo y lo que no es justo. Quiere decir que lo que haces y lo que crees no coordina, no está en armonía. Quiere decir que estás con culpa tóxica instaurada y puede estarte trayendo problemas emocionales y problemas físicos. Quizás si eres creyente, vienes de una iglesia religiosa en donde el legalismo imperaba y se manipulaba a la gente o se intentaba hacer cambiar a la gente con el sentido de culpa. O quizá te educaron así de pequeño o en la escuela o así lo viviste. La cuestión es que, ¿quieres librarte de esta culpa tóxica? ¿Quieres conseguir sentirte adecuado, sentirte bueno? ¿Poder diferenciar cuando haces algo malo a soy malo? Yo soy bueno, pero esta vez no he actuado correctamente. ¿Te gustaría poder sentir como esos niños esa culpa buena que reaccionan ante ese sentido de justicia, su conciencia, y en la culpa, en lugar de sumirlos en una tristeza y en un reproche y en una autocrítica, no, les lleva a actuar, a hacer lo correcto? Toma, la mitad del bocadillo. ¿Quieres ser libre del remordimiento? ¿Te gustaría ser libre del resentimiento? Mira, perdonar, ya sentirte que nadie te debe nada. No me deben un saludo, no me deben respeto, no me deben elogios, nadie me debe nada. Lo perdono, cancelo las deudas de mi esposo, de mis hijos, de mis amigos. Cancelo las deudas. Estoy en paz con todo el mundo. ¿Te gustaría ser libre de depresión, ansiedad, estrés dañino, rabia contenida, apatía? Esa apatía porque sientes que eres malo y que la vida no tiene nada bueno para ti, porque es que eres malo. Es que ya mi madre me lo decía, Juanjo, ya me lo decía, pero mira que eres malo, que soy malo. ¿Quieres librarte de eso? ¿Quieres poder tener ese equilibrio, esa coherencia entre lo que haces, lo que sientes, lo que piensas, lo que dices? Déjame decirte cuál es la solución. La solución es poder satisfacer de una vez y para siempre tu necesidad interior de justicia. Nacimos porque Dios puso en nosotros conciencia y un sentido de justicia, de lo que es justo y lo que no es justo. No importa si tu culpa es real, es falsa o es inducida. Si es culpa hacia ti o culpa hacia los demás. Déjame decirte qué dijo Jesús. Jesús dijo en Mateo 6, bienaventurados, esto quiere decir 3 veces felices, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tienes un deseo de justicia. La culpa te corroe por dentro, te hace sentir inadecuado. Y Jesús te dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. ¿Y sabes a qué se refería? A que al cabo de no mucho tiempo, Él iba a morir en una cruz. Él iba a morir por ti y por mí. Él iba a pagar por nuestros fallos, por nuestros errores. Él iba a cancelar la deuda que tiene el ser humano con Dios.
Él, sin haber hecho nada malo, estaba muriendo en nuestro lugar. Estaba llevando nuestros pecados, estaba llevando nuestros errores, estaba llevando tus errores, tus robos, tus asesinatos, tu egoísmo, lo estaba llevando, tu culpa. Había un acta, un decreto, una ley que decía que merecíamos morir. Por esa culpa que sientes, solo te está diciendo que tienes hambre y sed de justicia. Esa culpa que sientes contra la gente que te ha dañado, ese resentimiento, esa rabia que tienes contra los que te hacen daño, solo te está diciendo que tienes hambre y sed de justicia. Pero déjame decirte que nunca vas a ser saciado. Nunca la gente va a hacer algo suficientemente bueno para compensar el daño que te han hecho. Nunca vas a poder vivir lo suficiente para hacer las cosas buenas para compensar las malas. Aunque hicieras solo 3 errores al día, 3 cosas malas en un día. Eso es una muy buena persona, ¿sí o no? Solo 3 cosas malas, incluso de pensamiento, será ese... Solo 3 pensamientos. Bueno, te diríamos que eres un santo. ¿Sabes cuánto es en un año? Unos 1000 pecados. Si alguien aquí tiene 83, 84, el otro día estuve con María Oller, 94 años, son 94.000 pecados. Ves ante un juez con 94.000 infracciones de la ley. ¿Qué te va a decir? Tu hambre y sed de justicia, ese odio que sientes hacia los demás, esa rabia que sientes contra ti, nunca va a ser satisfecha. Nunca. Solo si aceptas reconocer que tú mismo no te puedes salvar a ti mismo. Solo si decides ser honesto y ver que no es posible satisfacer esa justicia que clama tu corazón por ella. Solo a través de Jesús, el justo muriendo por los injustos, muriendo en nuestro lugar, llevando nuestro pecado, llevando nuestros errores, llevando nuestra culpa. La Biblia nos dice que Jesús es nuestra justicia. Cuando alguien te hace daño, puedes empezar a mirar a Jesús y decir, Jesús murió por esa persona, murió por mí, Jesús me perdona a mí, yo puedo perdonar, es justo que perdone a esa persona. ¿Por qué? Porque Él pagó la deuda. Imagínate que Néstor me debe 500 euros, esto ya lo dije una vez, me debe 500 euros y viene su yerno, que es un yerno, vamos, fantástico, y viene y dice, Juanjo, los 500 euros que Néstor te debe, toma, ¡hola!, me los paga. ¿Vosotros veríais justo que yo le siga reclamando a Néstor los 500 euros? ¿Es justo que le siga reclamando cuando su yerno me los ha pagado? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está satisfecha la deuda. Cuando Jesús moría en la cruz, estaba satisfaciendo nuestra deuda, nuestra culpa, delante de nuestro Padre Dios. Para que, si confesamos nuestros pecados, nuestro Padre Celestial es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hace falta que sigas viviendo con culpa. No hace falta que sigas viviendo con remordimiento, con resentimiento. No hace falta que sigas viviendo con ese sentido de yo no valgo, yo no sirvo, yo no soy. ¿Por qué? Porque puedes estar hoy mismo en paz con Dios, en paz contigo mismo y en paz con la gente que te rodea. Si decides, si tienes hambre y sed de justicia y dejas que Jesús satisfaga tu hambre y tu sed de justicia, Él pagó la deuda. Ya no tienes que pagar, ya no tienes que purgar por tus errores, ya no tienes que hacer purgar a los demás por sus errores. Puedes perdonar. Es justo que perdones porque Cristo murió
por todos y cada uno de nosotros. Así que lo único que tienes que hacer es aceptar que tienes deudas, ser honesto contigo mismo, aceptar que no vas a poder pagar lo suficiente, purgar ni compensar tus deudas. 3, aceptar el perdón y la cancelación de la deuda que Jesús te ofrece y perdonar a los demás. ¿Y cómo proceso esta culpa? Cuando vuelva a sentirme culpable por hacer algo, mira, de entrada déjame decirte que comiences a adoptar las enseñanzas de Jesús. Quizá hay demasiadas cosas que te acusan que no vienen de Dios, de tu cultura, de tu familia. Tienes que comenzar a adoptar los principios de Jesús, las enseñanzas de Jesús de lo que está bien y de lo que está mal, y cambiar en tu interior, cambiar tu conciencia según la justicia de Dios. Cuando dudes, inclínate siempre por la gracia, por el amor. Cuando dudes entre resentimiento o perdón, inclínate por perdonar. Porque si no perdonamos, Dios dice que no nos perdonará a nosotros. No uses la culpa para manipular a los demás. Es que tú no sabes, Juanjo, cómo es mi esposo. En lugar de intentar cambiar a la gente, a tus hijos, acusando, reprochando, haciendo sentir mal al otro, ¿por qué no empiezas a usar el diálogo, la motivación? ¿Por qué no empiezas a usar la reflexión? Oye, mira, cuando haces esto, yo me siento así de mal. Oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo podemos hacer esto mejor? Deja de usar la culpa, el reproche, haciendo sentir al otro que es malo. Deja de reprochar a tus hijos, deja de reprochar a tu cónyuge. Empieza a usar el diálogo, la reflexión, empieza a usar la petición. Oye, mira, me gustaría que me abrazaras más. No le hagas sentir culpa. Haz peticiones desde tu corazón. Y usa la culpa no para hundirte en un estado de inadecuación, sino para cambiar de verdad. Como esos niños. No se sintieron mal, no se reprocharon, no hubo dramas, no hubo reproches, no hubo malas palabras. Vieron que no era justo, se sintieron culpables de tener y que el otro no tenía y actuaron felices con una sonrisa, partieron su bocadillo. Toma, fueron coherentes entre lo que creían que era justo y lo que dijeron y lo que hicieron. Empieza a escuchar tu conciencia, empieza a actuar justamente, usa la culpa para cambiar y no para hundirte en un pozo de tristeza, de hacerte mala sangre, amargura. Cambia tus creencias, cambia en el corazón, adopta las enseñanzas de Jesús y no uses la culpa para cambiar un comportamiento sin cambiar tu corazón. Va a requerir un cambio de hábitos de manera de pensar, cómo te hablas y cómo te tratas. ¿Cómo te hablas? Es que soy así, es que soy asá, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no sirvo. Es que mira que soy tonto, es que mira que soy malo. ¿Cómo hablas a los demás? ¿Cómo te tratas? Empieza a dejar de tratarte con culpa. Empieza a tratarte con la gracia y el amor de Dios. Ese amor que Jesús mostró y que Jesús nos da para cambiar en nuestro corazón. Quiero orar y quiero despedirnos con una canción. Me gustaría que allí donde estés puedas orar y decirle a Dios que te ayude a cambiar efectivamente. Padre, queremos darte muchas gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te damos muchas gracias porque ahora yo puedo confesar mis pecados y tú eres fiel y eres justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Señor, te pedimos perdón por empeñarnos en vivir por obras,
purgar por nuestros errores, en lugar de aceptar este regalo que es por gracia, de la salvación y del perdón. Señor, en esta noche queremos ser limpios de toda depresión, ansiedad, rabia, ira contenida, odio, falta de perdón. Y hoy decimos que nos perdonamos, que perdonamos a los que nos han ofendido y que por sobre todas las cosas te pedimos perdón a ti y aceptamos tu perdón. Dilo en esta noche: acepto tu perdón, Jesús. Acepto que tú moriste en la cruz por mí. Tú pagaste por mis pecados. Hoy me perdono por todos mis pecados. Y hoy perdono a los que me han ofendido. En el nombre de Jesús. Amén. Aceptar a Jesús, aceptar su perdón, es el comienzo de una nueva vida, de verdad. Libre de la culpa, libre del pecado, libre de la condenación, libre para amar, libre para vivir la vida abundante que Dios tiene para ti. Así que te animo a que te pongas de pie y cantes con nosotros: soy nueva criatura.